Y me escuchan, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están acá y todos los que están del otro lado de la pantalla. Yo soy Paula Angelomé, estudié química y soy ahora la vicepresidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología, y es con la fundación que tiene una sede acá en Sitia que venimos a mostrarles algunas de las cosas que hacemos. Tenemos un stand afuera, los que están acá lo han visto. Y bueno, hoy en particular, el mundo nano es muy amplio, pero elegí un tema específico para contarles hoy, que son las nanopartículas metálicas. Pero antes que todo eso, voy a hacer una introducción para que sepan un poco de lo que estamos hablando. La verdad es que la nanotecnología en principio puede sonar algo lejano, pero es algo que está en nuestra vida cotidiana, aunque no nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez durante la pandemia usó uno de los barbijos estos que hacía el CONICET, usó nanotecnología. Si alguna vez tuvieron o fueron a una casa de electrodomésticos que tuviera estos televisores de altísima definición, tienen nanotecnología adentro, tienen nanopartículas adentro. Hay un montón de test que tienen nanopartículas, de esto vamos a hablar más adelante, pero digamos que la nanotecnología está más en nuestras vidas de lo que nosotros creemos. En los últimos 20 años, sobre todo, ha incrementado muchísimo su presencia en un montón de materiales y de cosas que nos rodean. Más o menos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de nanotecnología o de nanomateriales, lo primero que tenemos que entender es qué quiere decir el prefijo nano, que como prefijo es muy difícil de pensar qué quiere decir. Es la 1.000.000.000ª parte de un metro, también es re difícil de pensar, o sea, por lo menos para mí, y eso que yo trabajo con esto todos los días, es muy difícil de pensar cuánto significa exactamente eso. Pero para tratar de pensar una idea se imagina, todos saben cuánto es un metro, ¿no? Un metro debe ser un niño de 2 años, 3 años. Por acá, qué sé yo, más o menos, no, más o menos. Bueno, ¿se lo imaginan? Bueno, si la Tierra midiera un metro, ahora reduzcamos, ¿no? Si la Tierra midiera un metro, un nanómetro sería como una uva. ¿Cómo es la uva con respecto a la Tierra? Chiquitísima, ¿no? Eso sí lo tenemos todos claro. Podemos agarrar una uva en la mano, la Tierra con la mano, estamos lejísimos de poder agarrarla. Entonces, esa es la relación entre un nanómetro y un metro. Entonces ahí uno puede parecer, uy, qué chiquito que es un nanómetro, pero viene el otro lado, que es, ¿cómo es un nanómetro con respecto a los átomos? No es más chico, es más grande que átomos. Entonces, por ejemplo, para cubrir un nanómetro necesitamos 10 átomos de los más chiquitos, que es el átomo de hidrógeno, o 3 átomos de oro. Entonces, estamos en una condición donde estamos por abajo del tamaño que nos rodea normal, pero por arriba del tamaño de los átomos. ¿Sí? Esa es la escala en la que nos movemos los que hacemos nanotecnología. ¿Y por qué nos interesa esta escala? ¿Por qué no estamos hablando de otra escala cualquiera, de los centímetros o de los milímetros? Estamos hablando de la nanoescala, porque en la nanoescala aparecen propiedades, características nuevas para los materiales. Entonces, ¿qué tipo de propiedades nuevas aparecen? Un montón de propiedades nuevas. Yo creo que muchos de los que están acá por ahí ya lo vieron. Los que ya lo vieron les pido que no lo cuenten. Para los que se van a sorprender con esto es, si yo les pregunto ¿de qué color es el oro? Los que saben, ¿de qué color es el oro? A ver. Dorado. Hay coincidencia en la sala de que el oro es dorado. Ahora, el oro es dorado, por ejemplo, si tenemos un lingote de oro, no tenemos un lingote de oro acá para mostrarles, pero sí una foto. ¿Qué pasa si tenemos un arito de oro? Sigue siendo dorado. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una nanopartícula de oro? No es más dorado, exactamente. Específicamente puede ser este color que les estoy mostrando acá. ¿Ven un color rojizo? También hay una foto acá para los que no llegan a verlo. Esos son nanopartículas de oro flotando en agua. ¿Por qué no tengo una nanopartícula de oro en la mano? Porque ya dijimos, una nanopartícula es muy, muy, muy pequeñita, no la podemos agarrar con la mano. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, esto lo hice yo, no es que lo traje comprado, esto lo hice yo en el laboratorio, son un montón de partículitas flotando en agua y que tienen un color completamente distinto.
Entonces, ¿eso por qué nos interesa? ¿Porque es lindo? Sí, también nos interesa porque es lindo, pero también porque implica un montón de propiedades nuevas y cosas que podemos aprovechar que si no existieran estas propiedades no podríamos aprovechar. No solo cambia el color, aunque hoy voy a hablar del color, quería dejarles, ya que estoy acá, para contarles que también cambian otras propiedades. Por ejemplo, puede cambiar la temperatura de fusión del material, puede cambiar las propiedades mecánicas, pueden cambiar las propiedades magnéticas. Esto tenemos en el stand para jugar un poco con nanopartículas magnéticas. Entonces, fíjense qué interesante, que es que nosotros tenemos propiedades que toda la vida nos han enseñado que son las mismas, tipo el punto de fusión de algo es siempre el mismo. Bueno, cuando es nanométrico, eso ya se pierde. Imagínense ustedes si fueran, por ejemplo, a comprar carne picada y agarran el pedazo. ¿Vieron cuando uno va a comprar carne picada que pide que lo piquen? Bueno, imagínense si uno agarrara el pedazo de carne y lo picaran y cambiara de color, solo por picarlo. Eso es lo que pasa en la nanoescala y eso es lo que es interesante aprovechar. ¿Y a qué se deben estos cambios? A ese efecto que les estoy contando de la carne picada, que vamos partiendo en pedacitos más chiquitos y cuando partimos en pedacitos más chiquitos a los materiales, esas propiedades empiezan a ser distintas porque empieza a tener más importancia las propiedades de la superficie. Como las propiedades de la superficie son cada vez mayores porque tenemos cada vez partículas más chiquitas o pedacitos más chiquitos, ahí es donde aparecen estas novedades. Bueno, para hacer nanotecnología se necesitan nanomateriales. Y nanomateriales puede ser cualquier cosa que tenga al menos una de sus dimensiones de menos de 100 nanómetros. Esa es la definición. Entonces, por ejemplo, de cualquier material, pensemos en un cubo gigante de material, primero lo aplanamos hasta que mida nanómetros de espesor. Eso es lo que llamamos una película delgada o una película nanométrica, que es un recubrimiento. Si ahora achicamos en la otra dimensión, pasamos a tener lo que se conocen como nanobarras o nanocables. Quizás alguna vez escucharon hablar de los nanotubos de carbono. Son nanomateriales que una de sus dimensiones no es nano y las otras dos sí. Y después tenemos a las nanopartículas en donde todas las dimensiones son nanométricas, entonces lo podríamos pensar como bolitas, triangulitos, cuadraditos. Y eso es de lo que les voy a mostrar hoy específicamente. En el caso de las nanopartículas metálicas, entonces, lo que aparecen son distintos colores. Yo les mostré hace un rato este rojo, ahora te voy a pedir para mostrar. Ese rojo es partículas esféricas de oro, o sea, bolitas de oro. Pero si, por ejemplo, en vez de bolitas de oro de 15 nanómetros, que son estas, pasamos a tener bolitas de oro un poco más grandes, ¿se ve que son distintos los colores? Bueno, eso es simplemente porque son bolitas más grandes. Solo eso cambia el color. Ahora, si no tenemos bolitas, sino que tenemos algo que tiene esta forma, que son como esferas a las que le salen un montón de protuberancias, nosotros le decimos a eso estrellas. No sé si es un buen nombre, pero es como la comunidad le dice. Fíjense el color que tiene. ¿Lo ven? Nada que ver con el rojo o el que teníamos acá. Si tenemos, por ejemplo, triangulitos de oro, pueden ser de este color verde que está acá, o si es un triangulito un poco más chiquito, pasa a ser este color como rosita. Y eso es solo por cambiar la forma y el tamaño. Que eso es algo que en el mundo real es re difícil de pensar, ¿no? Que uno cambie la forma y el tamaño de algo y que inmediatamente cambie el color. Ahora, esto es todo oro. ¿Qué pasa si nos vamos a plata? Ya tenemos otros colores. La plata, ¿de qué color es normalmente así la que nos rodea? Gris, plateada. Bueno, cuando son esferitas de plata, son amarillas. No sé si con la luz me queda como incoloro esto, pero ¿llegan a ver que tiene un tinte amarillento? O sea que fíjense, pasamos de tener una esfera de oro roja, una esfera de plata amarilla. Nada que ver con lo que nos rodea habitualmente. Y ahora, si cambiamos la forma y el tamaño de las partículas de plata, cambia también su color. Pasa a ser azul. Entonces ahí tenemos azul y amarillo, que es la mejor combinación del mundo. Es importante que eso quede destacado en el streaming y presencialmente. Pero que además son partículas con forma de triangulito y partículas con forma de esfera. ¿Sí?
Entonces, fíjense cómo logramos cambiar el color cambiando la forma y el tamaño. Eso de por sí es útil, pero... Ay, me spoileé con la foto, ¿no? Lo voy a sacar. De por sí, como yo digo que la forma y el tamaño cambian cuando estoy cambiando... Perdón, que el color cambia cuando estoy cambiando la forma y el tamaño, yo puedo aprovechar eso para detectar si algo está pasando. Y esa es la base de funcionamiento de un montón de test. Si yo logro que las partículas cambien de forma o de tamaño o de las dos cosas porque ocurrió algo, puedo decir, che, cambió el color, quiere decir que esto pasó. Y eso es lo que voy a hacer acá en vivo y en directo para ustedes. Entonces, vamos a agarrar partículas de oro. Si puedo abrir, lo cerré muy fuerte para viajar en avión y se ve que exageré. ¿Ven? Que tienen el color, es el mismo color que yo acabo de agarrar hace un rato. Y lo que traje para simular que quiero detectar algo son dos cosas. Por un lado, azúcar y otro, sal. Obviamente nadie quiere distinguir azúcar de sal usando nanopartículas de oro. En la casa, ¿qué hace uno? Prueba un poquito y ya está. Bueno, yo no puedo traer acá y mostrarles adelante de todos ustedes el tipo de cosas que se detectan con esto, porque son virus, bacterias, no queremos contaminar a nadie, así que lo vamos a simular con el efecto, pero el cambio de color que se va a ver, que no les voy a decir cuál es distinto, pero es parecido al que tendríamos si estuviéramos detectando un virus o una bacteria que no quiero contaminar acá al pueblo de General Pico solamente para hacer un experimento, o sea, no me parece. Entonces, me había olvidado que tenía que hacer dos, uno para ponerle sal y uno para poner azúcar. Sí. Porque si no, no se va a ver, o sea, lo iba a apoyar acá, pero la gracia es que se vea. Entonces acá Soledad, que es mi... Claro. Ahí está. Entonces vamos a poner primero azúcar. Lo que voy a hacer es una cucharadita de azúcar. Vos solo tenés que sostener. Bueno, igual, ya está. Ahora está. Ven que le puse azúcar. Lo voy a tapar, mezclo. ¿Ven algún cambio de color? Parece que no, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, mi sensor de azúcar por ahora me dice... no se ve nada. En realidad no tienen que pensar como que yo quiero distinguir sal de azúcar. Bueno, ahora voy a ponerle sal. Una cucharadita. Después que termine la charla, los voy a invitar a que el que quiera venir a hacerlo está invitado. Traje suficiente para que lo hagamos. Bueno, y ahora voy a mezclar. ¿Qué pasó? ¿Ven todos el cambio de color? Gracias, Sole. Vamos a comparar. ¿Podemos distinguir sal de azúcar? Perfectamente, ¿no? De nuevo, yo no quiero que se queden con la idea que necesitan nanopartículas de oro para saber si se les mezcló la sal y el azúcar en sus casas, eso pueden probarlo. Pero la idea de esto es la que está detrás, y ahí estaba la foto, por eso es que no podía mostrarlo. ¿Por qué cambia el color? Porque las partículas cuando se ponen en contacto con sal se pegan entre sí. Entonces ya dejan de ser esferas, sino que pasan a ser cúmulos de esferas, y eso es otra forma y otro tamaño, las dos cosas. Entonces el color es azul. Acá está graficadito para que se entienda, pero esta es una foto. La de la izquierda es de antes y la de la derecha es de después de ponerle sal. Y se ve perfectamente esa diferencia. Entonces imagínense que ustedes quisieran detectar algo, lo pueden hacer a simple vista, no tienen que ir a un laboratorio muy complejo ni nada, simplemente mezclan y observan el cambio de color. Un paso más allá de esto es usar tiras reactivas para hacer para observar estos cambios, que es la razón por la que funcionan los kits de diagnóstico rápido, los que usamos durante la pandemia, estos que eran una rayita que uno lo compraba en la farmacia y se hacía el autotest, o los test tipo de embarazo. En todos esos casos también las rayitas rojas que se ven son nanopartículas que se acumulan y a veces hasta cambian de color a violeta cuando se acumulan entre sí. Entonces es otra manera de detectar. Yo no voy a mostrar nada más, o sea que si te querés sentar, me da pena que...
Ahora, las nanopartículas metálicas no solo se usan para estos test, sino que se usan para otras cosas. La última les va a sorprender. Ay, parezco los youtubers, ¿viste? Que dicen, la última se va a sorprender para que te quedes hasta el final. Pero no fue esa la intención, ahora me doy cuenta. Otra de las opciones es, ¿vieron las nanopartículas de plata, las que les mostré antes, las amarillitas? Esas, además de ser interesante el color y se usan para sensado como las de oro que mostré, de hecho traje para que después si quieren le agreguemos sal y azúcar a esas. Esa es muy difícil de ver de lejos, o sea que necesito que lo vengan a ver acá. Esas nanopartículas además son bactericidas, o sea, pueden matar bacterias. Entonces se están usando mucho para recubrir superficies y lograr que no crezcan bacterias. El típico ejemplo es en un hospital, en un quirófano, en un lugar donde se prepara comida para mucha gente. Entonces, para eso se están usando. Pero también fueron la base de los barbijos. En los barbijos en la pandemia que produjo el CONICET tenían nanopartículas de plata y nanopartículas de óxido de cobre, las dos bactericidas y viricidas. Y esta es la que les decía que les va a sorprender. En los autos, en todos los autos, hay catalizadores que son, es ese cosa grande, ay, no sé nada de autos, justo antes del caño de escape, que hace que no se emitan gases tóxicos al ambiente o que se minimice. Bueno, ahí adentro lo que hay son nanopartículas. No de estas que les acabo de mostrar, sino nanopartículas de platino, paladio o rodio, dependiendo de la marca de auto y de cuán barato salga el auto, básicamente, que lo que hacen es destruir esos contaminantes. ¿Y por qué se usan nanopartículas ahí y no se usa un pedazo de metal? Bueno, porque un pedazo de metal solo actúa en la superficie. Entonces estoy gastando un montón de metal que no estoy usando. Entonces por eso se empezó a usar nanopartículas, porque con muchos pedacitos la cantidad de metal que se pone es mucho menor, pero el efecto es el que necesitamos. Entonces este tipo de catalizadores está hoy en día en casi cualquier auto, no es para algo de alta gama. Pero hace unos años hubo una epidemia de robos en Estados Unidos, no acá, porque había subido mucho el precio del rodio y había unos autos que tenían rodio, entonces se robaban los caños de escape, no el auto entero, el caño de escape. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Escucho preguntas. Si tienen para sumar alguna pregunta, sí, decime. Es una muy buena pregunta. Hay una mezcla de descubrimiento y de tratar de pensar de antemano. Primero se sabía que a veces, y esto lo descubrieron los romanos en el siglo III o IV, que cuando preparaban los materiales de distintas maneras aparecían colores distintos. Eso se sabía, pero artesanalmente era. Por ejemplo, empezaron a hacer vidrios coloreados. Le ponían un poco de oro metálico, que el oro metálico lo conocían porque se hacían joyas, tiraban el oro en donde preparaban los vidrios y veían que el vidrio quedaba rojo. Tiraban un poco más o un poco menos, quedaba más rojo, menos rojo. Entonces ahí era como, che, algo está pasando. Pero eran tan chiquitas esas cosas que no se podían ver, no había instrumentos para verlo. Ya después, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, empezó a pasar que la gente empezó a pensar al revés, que es, si las partículas tienen un tamaño parecido al de la luz, deberían cambiar del color con la luz. Y entonces empezaron a decir, bueno, tratemos de hacer partículas de ese tamaño. Y ahí empezaron a ver esos efectos. Pero el gran salto empieza cuando en 1970, 80, vos no habías nacido, por supuesto, pero algunos de los presentes sí, en ese momento se crearon instrumentos que permitían ver a las partículas. Y ahí es donde estalló todo. Porque ahí era de una teoría de decir, che, a mí me parece que esto es rojo porque hay partículas chiquitas, a verlas. Esas fotos que yo mostré están sacadas con un microscopio que se inventó en los 50, 60. O sea que hasta que no se inventó el microscopio, era simplemente, che, yo pienso que acá hay esto, pero capaz no. Entonces, ahí es cuando empezó a revolucionarse todo. Y en principio del 2000, al principio del 2000 ya habías nacido tampoco. No. Qué tremendo. Es muy pequeña. Bueno, en el 2000, igual el 2000 hace poco comparativamente, ahí es donde estalló todo porque estalló, que quiere decir que empezó a crecer mucho, no que se rompió. Empezó a crecer muchísimo porque empezaron a haber cada vez más
este ida y vuelta de yo pienso que esto puede tener esta forma, voy, lo miro, mejoro un poco la preparación, vuelvo y ahí se empezó a aplicar y ahí empezó a haber muchos productos en el mercado. Entonces hay un ida y vuelta bastante complejo, te lo estoy simplificando solo para las nanopartículas de oro, pero hay un camino parecido para otros tipos de nanopartículas. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Había puesto la diapositiva de eso y dije, ay, no la voy a sacar porque por ahí es muy técnico. Así que gracias por la pregunta. Voy a contar cómo se pueden preparar nanopartículas de oro. Hay dos maneras, dos caminos. Uno es agarrar, lo que decís vos, agarro un pedazo de oro y lo voy haciendo cada vez más chiquitito. Eso en general se logra bombardeando un pedazo de oro con átomos que vayan desprendiendo el oro. Entonces desprenden pedacitos muy chiquititos y eso forma las nanopartículas. Con una máquina, exactamente, sí, con distintos tipos de máquinas. Que en general se llaman evaporadoras, sí, ese es más o menos en general el nombre. Ese es el camino que nosotros llamamos físico, porque es solo romper algo que ya existe. O sea, ya es un pedazo de oro y vos lo estás transformando solo en algo más chiquito. Lo metés en una picadora de alguna manera. Ahora está el otro camino, que es como yo hice esto. Así que me das pie para que lo cuente. Yo les dije que las nanopartículas son más grandes que los átomos. Entonces, si nosotros agarramos átomos y los ordenamos, podemos formar una nanopartícula. Y eso es lo que hacemos los químicos. Agarramos átomos de oro y los ordenamos. ¿Y cómo los ordenamos? De distintas maneras para que me den los distintos colores. ¿Y eso qué quiere decir ordenarlos de distintas maneras? Le cambiamos la temperatura, le cambiamos cuánta cantidad de agua usamos, le cambiamos qué le ponemos a la solución. Y con todo eso formamos las partículas que quedan flotando en el agua. Esto no es todo nanopartículas, esto es agua con nanopartículas flotando adentro. Son sólidas, claro. No se distinguen porque nuestros ojos no ven partículas nanométricas. Órdenes de magnitud. 3 átomos de oro son un nanómetro. Y acá tenemos partículas que son de 15 nanómetros, o sea que de largo tienen unos 45, 50 átomos de oro. Entonces no se van a ver. Pero no están líquidas, son sólidos flotando acá, solo que no lo vemos. Sí, es difícil de entender. Yo siempre lo aclaro, lo de que son partículas flotando, pero siempre genera dudas, porque es difícil de pensar. Pero bueno, así lo logramos. Agarramos átomos y los ordenamos. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Estamos bien? Ah, bueno. Sí, dale. Sí. Al cuidar el ambiente, sobre todo con el cambio de matriz energética que se está discutiendo en todo el mundo, ¿cuál es la función o la colaboración de la nanotecnología sobre ese ambiente? La nanotecnología en el ambiente tiene, mira, de todo, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con mejorar el ambiente por las cosas que ya le hicimos antes al medio ambiente. Por ejemplo, hay mucho de nanotecnología aplicada a remediación ambiental, a ayudar a limpiar suelos, agua, aire, utilizando nanomateriales que o bien absorben contaminantes o bien destruyen contaminantes, como es el caso, de, por ejemplo, de lo de los catalizadores que mostraba de los autos, pero a otra escala, digamos. Eso por un lado. Y después hay un montón de nanomateriales que se están usando para pasar a ser tecnologías más limpias de producción energética. Por ejemplo, en celdas solares se usan nanomateriales, sobre todo en las películas delgadas que mostré al principio. En lo que tiene que ver con producción de hidrógeno hay mucho de nanomateriales metido ahí. En la producción de baterías más durables, menos costosas y más livianas. O sea, en realidad la nanotecnología es una tecnología, nosotros decimos multipropósito, porque en realidad se puede pensar que puede generar soluciones en una gran cantidad de temas. Pero justo en eso, como de distintos aspectos del mismo tema.